Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor Dios, damos gracias, Padre, por esta noche, por este tiempo. Como iglesia nos unimos, Señor, somos tu iglesia, Señor, tú eres cabeza, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, con un corazón humilde y humillados ante ti, Dios, diciéndote, necesitamos siempre, Señor. Todos los días necesitamos ir a tu presencia. Hoy, Señor, no es la excepción. Hoy estamos aquí. El invitado especial no soy yo, no es el Paz Fabián. El invitado especial eres tú, Señor. Así es. Y sé que tú harás la obra que quieras hacer en esta noche. Estoy seguro que cada palabra que salga de nuestra boca será dirigida por tu Espíritu. Oro por el corazón de cada persona, Señor. Y oro por cada familia que se está conectando a esta transmisión. Oro también por aquellos que tal vez no se conectarán en vivo, sino que escucharán la enseñanza en otro momento en diferido. Oro porque a ellos también les hables de una manera clara, directa y personal. Te amamos, Jesús, y oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Bueno, listo. Entonces, cuando hablamos con el Paz Fabián, le cuento a la gente cómo ha sido el tema. Nosotros hablamos, creo que a finales de agosto. O sea, este encuentro está planeado desde hace rato. Sí. Porque pues nos gusta estar bien programaditos y entendiendo, como decía mi esposita, que si los queremos tener, nos toca programarlos con tiempo para no ir a enredarnos con la agenda de ustedes. Entonces, con el Paz Fabián desde hace rato habíamos hablado de este encuentro y de poder estar nosotros cuatro, que él estuviera con Ani y que nosotros estuviéramos con mi esposita. Y entonces hablando, y él me decía, bueno, el tema, y el Señor regaló un tema muy especial, y es de su iglesia, de lo que queremos hablar en esta tarde. Creo que una de las cosas que más queremos es saber manejar la situación, ¿cierto?, a la que nos estamos enfrentando. Estamos aprendiendo a vivir cosas, estamos viviendo cosas nuevas, y entonces ahí es donde necesitamos decirle, Señor, la palabra misma dice, vivan como sabios y no como necios, aprovechando al máximo cada momento. Entonces uno dice, este es un momento diferente, ¿cierto? Y entonces uno dice, Señor, yo quiero estar enfocado, ¿sí? Yo quiero estar enfocado y necesito que me guíes, necesito que tu Espíritu me muestre el camino que yo tengo que seguir. Y claramente el Señor nos dice a la luz de la palabra que Él quiere guiar nuestros pasos. El Salmo 32:8 lo dice. Yo te quiero mostrar el camino que tienes que seguir, yo te voy a dar consejos, yo te voy a cuidar. Yo soy el Señor tu Dios y yo estaré contigo. Entonces, creo que es un muy buen tema para trabajar hoy, porque las personas nos estamos enfrentando a un nuevo estilo de vida, ¿cierto? A cosas nuevas. Muchos han adoptado la palabra reinventándonos, nos tenemos que reinventar, ¿cierto? Entonces, Señor, danos la sabiduría para sabernos manejar, ¿no? Y para saber tomar las decisiones acertadas. ¿Cierto, Paz Fabián? Así es, Paz. Así es. Entonces, vas a orar, ¿verdad? Ya oramos. Ay, yo así, claro. Está nervioso. Está nervioso. Está lindo. Dale, mi vida. Perfecto, ya has orado. Perdóname, es que a mí siempre, y esto las personas más cercanas a mí lo saben, que cuando yo estoy siendo el pionero en algo que yo no he hecho antes, ¿cierto? Es mi primera vez, los nervios son una cosa bárbara, ¿sí? Pero siempre contamos con el respaldo de Dios y al final, en el balance, siempre las cosas salen bien. Amén. Amén. Eso sale de digamos, el compromiso que tiene uno con Dios de hablar realmente la verdad y hablarle en amor, ¿cierto? Quiero empezar saludando a todas las personas que están en audiencia. Y generalmente yo lo que hago es, a nombre de Casa Roca Manizales, en este caso a nombre de mi esposa y míos, que somos los directores, los pastores de la iglesia, queremos saludar a cada persona en el lugar donde se encuentra. Está en la oficina, está en la casa, está en el trabajo, donde sea.
Y quiero hacerlo de forma muy especial. Por favor, los invito a que estiren los brazos así hacia adelante, a que pasen el brazo izquierdo por debajo del brazo derecho, a que cierren aquí y ajusten un abracito fuerte, porque eso va de tierra manizaleña, de la ciudad de las puertas abiertas, y nuestro corazón, que también son puertas abiertas para ustedes. De Caja sobre la Roca Manizales, con mucho amor. Un fraternal abrazo. Gracias por tenernos en paz, ya lo hemos hablado, y entremos en materia. Hoy queremos tocar un tema que es muy lindo. La verdad, fue una inspiración muy bonita porque estuvimos hablando con mi esposa. Uno puede acudir a alguna predicación que tenga, que le haya gustado o le parezca que sea, pero no quisimos hacerlo de esa forma. Quisimos pedirle a Dios que nos diera palabra, y Dios nos dio esta palabra. Está en Eclesiastés, el capítulo 11 y el verso número 1. Dice: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Hoy vamos a hablar de riesgos. Hoy vamos a hablar de aprovechar oportunidades. Hoy vamos a darnos cuenta que la vida de un momento a otro cambia, y cambia sin más ni más. Hace 7 meses atrás nosotros no nos imaginábamos cómo iban a estar las cosas. La vida en sí, la vida no nos ofrece garantías, ni nos dice exactamente vamos a la segura. Sin embargo, el rey Salomón sí nos está hablando aquí de una actitud que debemos tener ante estas circunstancias difíciles. Y no es una actitud de desesperanza. Quiero que cada uno de nosotros seamos conscientes de que el hecho de que la vida sea incierta, eso no quiere decir que no hagamos nada y que vivamos atemorizados. Queremos que Dios hoy directamente ministre a las personas que están en sintonía con un espíritu que los lleve de un lado a vivir confiados, pero de otro lado a vivir a la aventura. Porque díganme ustedes si no es cierto que este pasaje es una aventura. Total. Yo tomo mi pan y lanzo al agua, venga, una corriente va en esta dirección, y será que da la vuelta yo no sé en dónde para que después regrese a mí. Y justamente en la vitalidad que hay en la palabra de Dios, y en esa linda manera como el Señor nos ilustra lo que Él hace, porque Él lo puede hacer absolutamente todo, entonces Él quiere que hoy hablemos de riesgos y de oportunidades en esta situación de la pandemia. Yo creo que nosotros podemos hoy encontrarnos con que, y voy a utilizar una frase de Summit 2020, que estuvimos hace tal vez un par de semanas en ello. Una de las frases favoritas del Summit es esta: no podemos detener el viento, pero podemos ajustar las velas. Este aspecto es un aspecto... Repítelo, porfa, repite la frase, porfa, pastor. No podemos detener el viento, pero podemos ajustar las velas. No sé cómo lo veas, Paz, ¿qué opinan ustedes? Pues fíjate que cuando ahorita devolviémonos un poco a lo que estabas diciendo, hemos dicho siempre a lo largo de este año que una de las cosas que creo hemos estado aprendiendo es la paciencia, ¿sí? Y hace como una semana el Señor me empezó a taladrar mucho el tema de la confianza. Y yo digo, esa es otra cosa que se ha venido desarrollando y que hoy debemos tener mucho más como fortalecida, ¿no? Nuestra confianza en el Señor. Porque pues hay muchas cosas que hemos tenido que vivir que no esperábamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos a las niñas chiquitas y el estudio en casa es... Uy, es tenaz. Pesadísimo, es una locura. Hay muchas mujeres también que están un poco abrumadas, que es la palabra de moda, con este tema en casa. Y entonces uno dice, Señor, todo obra para bien, ¿no? O sea, nuestra confianza está puesta en la verdad que es la palabra. Me gustaba mucho, no son mis palabras, fue el pastor, no recuerdo si fue el pastor Henry, y él hablaba de la realidad y la verdad, ¿sí? Entonces él decía, me gustó muchísimo, decía, la realidad a la que nos estamos enfrentando es esta, ¿cierto? Es una pandemia,
es un tema de acuartelamiento, nos han mandado a guardar, estamos reactivándonos, la economía está muy lastimada, la gente está caminando con mucho temor. Entonces hay una realidad, ¿no? Es una realidad. Pero nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces el pastor Henry nos decía, tú la realidad la realidad la puedes cambiar con la verdad. Nuestra verdad, ¿cuál es? La única verdad es la palabra de Dios. Entonces cuando yo pienso en todo obra para bien, oiga, yo debería confiar en eso, ¿no? O sea, yo debería decir, tengo puesta mi confianza no en una circunstancia, sino en lo que Dios dice. Entonces, si estamos ahorita con las niñas en virtualidad, sí, es desgastante, es agotador. Uno querría que el domingo digan, mañana arrancamos presencialidad. Y nosotros, ay, Dios mío, bendito sea Dios. Ya viene la semana de descanso, Paz. Señora. Ya viene la semana de receso. La semana de receso. Ahí se va a recargar sí, la semana de receso es peor. La semana de receso es peor porque uno al menos las pone en el computador a estudiar. O sea, aquí no van a estar estudiando, sino papi. Entonces, claro, uno... La perrita te va a ayudar. No, total, así va a ser. No, yo no me estoy quejando, yo estoy descontando. Claro. Yo estoy descontando. O sea, anhelo la semana de receso. Y no solo nosotros, sino ellas. Si los adultos o los adolescentes que están en la universidad están cansados, les duele la cabeza, todo el tiempo pegados a una pantalla, porque no es el estudio, no es el estudio que por, ¿cómo se llama? No es el estudio a distancia, es el estudio que están ahí realmente como si estuvieran presencial, pero detrás de una pantalla. Presencial virtual. Entonces cuando yo voy un poco más allá, cuando yo no solo pienso en, oiga, están estudiando en la casa, sino estamos compartiendo más tiempo en familia, ¿sí? Estamos aprendiendo a convivir, a conocernos mucho mejor. Entonces, ahí es donde uno entiende que Dios tiene un propósito con cada cosa, ¿sí o no? Entonces, cuando tú decías ahorita, cuando yo lanzo el pan al agua, Salomón nos está diciendo, tienes que confiar. Ahí no está diciendo, bueno, Salomón, de los 3 panes que tienes, manda uno. No, dice, lanza tu pan. Entonces uno dice, es el pan que tiene, láncelo y confíe en que va a volver. Entonces, cuando tú decías confianza, yo decía, sí, definitivamente. Sí, claro, pasa. Que se ha desarrollado en este año. Bueno, mira, y con mi esposa hoy hablábamos de esto, hablábamos del riesgo de invertir en este tiempo y de hacerlo de forma generosa. Esto no es loco, en realidad. Es que nos hemos dado cuenta que ha habido gente que ha asumido esta pandemia de una forma egoísta. La verdad es gente que se ha quedado quieta, se ha quedado inactiva y es explicable al comienzo. Al comienzo casi que nos quedábamos paralizados, pero nos tocaba tomar decisiones rápidas, porque esas decisiones rápidas, primero las demandaba al momento, ¿cierto? Nosotros lo vimos con la iglesia, o nos quedamos guardados y ¿qué hacemos? Pues no, que prediquen desde Bogotá los miércoles y los domingos mientras a ver qué hacemos. Nosotros nos encerraron aquí desde el viernes, pero el martes ya estábamos, el domingo estuvimos en servicio con Bogotá, pero el martes ya estábamos saliendo en un devocional que todavía se mantiene, ¿cierto? La educación también le pasó exactamente lo mismo. Entonces, es que si tú te quedas en egoísmo, entonces viene el pesimismo y viene la mediocridad y viene la improductividad. Eso es fracaso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a esperar bendición o recompensa si nosotros no sembramos? ¿Cierto? A cambio, esta propuesta de invertir, el riesgo de invertir y hacerlo generosamente, entonces nos lleva a mirar con diligencia y con optimismo, un optimismo bien entendido, ¿cierto?, que nos tenemos que mover a hacer. Y mira que si el tema es este, si tú tienes que sembrar arroz en un campo que está inundado, siémbralo. Si tú tienes que coger las mercancías que se te quedaron en una bodega, que ya no tienes clientela acá porque se cerraron, e ir a otros mercados a vender tus productos, mándalos. Sí, hay riesgo de que pronto algo pase, pero mándalos para que se comercialicen en otro lado, porque si no, no vendrán las utilidades. Si tú tienes un capital que se quedó quieto, ¿por qué no miras en dónde puedes poner esos capitales
Hoy dicen que de pronto no es bueno concentrarlos todos en un solo sector, sino en varios, para que luego veas productividad, pero no te puedes quedar quieto. Y también hay esto, y no estoy hablando solamente de la parte económica, es ver a quién podemos hacer el bien sin mirar a quién. Esto es que, y como la palabra lo dice en el verso 2, es mirar si hay a 7 o a 8 a quien le entreguemos lo que nosotros tengamos, materialmente o a través de lo que nosotros podamos hacer. Dios hoy nos invita a que lo que tenemos, nosotros en este desafío se lo entreguemos a otros, en bien del necesitado. Utilizando una frase favorita, y antes de darle entrada a mi esposita, de Summit, es esta: si creemos y no creamos, ¿dónde está la evidencia de que creemos? En Netflix, que nosotros buscamos como distracción Netflix, me encontré con una serie, empezado todo el tema de COVID en Estados Unidos, empezaron una serie de héroes del COVID. Eso lo pueden buscar en Netflix. ¿Y qué pasaba? Que había personas que los impactó la enfermedad, ¿cierto? Y me acuerdo mucho un testimonio de una persona que trabajaba en un hospital en el lugar donde se guardaban todos los insumos. Y ese tipo desde ahí empezó a hacer un poco de cosas y se convirtió en un héroe. Otra mujer se salió de las comodidades de su encierro y se puso a recoger cosas para entregárselos a los más desfavorecidos. Estaba en Brooklyn y todas esas cosas. Entonces, yo creo que nosotros sí podemos mirar hoy qué bien podemos hacer y qué podemos hacer con lo poco, mucho que tengamos, pero no quedarnos tiesos e improductivos. Asumiendo riesgos, obviamente. Así es. Ha sido un tiempo muy importante en donde las personas que han desconfiado de Dios han decidido cosas como, por ejemplo, no voy a diezmar, porque no sé si voy a tener trabajo en 2, 3, 6 meses. Y eso realmente es desconfiar en un Dios que es el que provee todo. A nosotros no nos provee un empleo o un empleador, no es el que nos da el sustento nuestro, sino que es Dios. Y cuando las personas desconfían de Dios, tienen ese tipo de actitud egoísta. Ha sido un tiempo hermoso en donde a través del MAS, pues Alessandra también maneja ya el MAS, es una bendición poder ayudar a las personas. Quisiéramos hacerlo mucho más generosamente, pero pues existe siempre la limitante del dinero, aunque incluso amigos de fuera del país han mandado plata, nos han respaldado, nos han ayudado, y Dios los bendiga a todos ellos. Y hemos podido ayudar, no tanto como quisiéramos ni a todas las personas que necesitan, pero hemos procurado mantener esas ayudas para que las personas puedan sortear diferentes situaciones. Entonces, el dar generosamente es algo como un reto que nosotros tenemos, pero también nos podemos dar en una llamada, en estar pendiente de las personas, los que están con sus seres amados enfermos, procurar estar pendientes de ellos. Y esto es como que uno suelta a unas personas y coge a otras, ¿sí? Es como algo cíclico, termina uno con alguien, sigue con el otro, y ha sido una bendición el poder entregar nuestra propia vida a las personas. Así es verdad. Bien, en esa primera parte yo creo que podemos hacer muchas cosas. Nosotros entendemos que hay gente que está muy golpeada. Creo abierta y firmemente que este coronavirus nos afectó a todos. La semana pasada me invitaron a hablarle a los jóvenes de 11º grado del Colegio Nuevo Gimnasio Campestre en la ciudad de Armenia. Nuevo Gimnasio Cristiano, perdón. Y me invitaron a hablar con ellos y miren que la situación de esos chicos es una situación muy tenaz. ¿Por qué? Porque 11º grado es la chaqueta del prom, la excursión. Es tener un poco de privilegios que ellos vieron hasta 10º que tenían los de 11, pero llegaron a 11 y se acabó todo. Empezaron a finales de enero y para marzo ya estaban guardados. Y les ha tocado llevar todo virtual. Es probable que no tengan un prom, es probable que no tengan una fiesta,
Sin embargo, ¿saben qué me sorprendió? Y me sorprendió para destacar a esos maestros, al rector del colegio y también al pastor Jorge Enrique Alex. ¿Saben qué? Ver a 13 jóvenes, bueno, había 2 que no prendieron la cámara, pero verlos y ver a todos estaban bien, estaban conectados, sonreían, les parecía, sentían con la cabeza. Eso que uno está llevando un mensaje a unos jóvenes que fácilmente uno es el abuelito, pues, para ellos, pero tenían una actitud chévere, ¿cierto? Y creo que quedarse quieto, ser egoísta, no es un tiempo propio, o sea, no es una actitud propia para estos tiempos. Fíjate, Paz, que, perdóname, te interrumpo, antes de que digas asumir el riesgo. Pienso en las iglesias que estaban ubicadas en la zona de Macedonia, ¿te acuerdas? Que la palabra nos habla, y creo que es Pablo quien habla de las iglesias de Macedonia y dice que cuando más escasez tenían era cuando más generosidad mostraban, más daban. Entonces uno dice, ok, eso muestra cómo está el corazón. Y yo estoy seguro que esa es otra de las cosas también que el Señor nos lleva a reflexionar en este tiempo. A quien esté temeroso, perdón, Paz, perdóname que te interrumpí también. A quien esté temeroso, la invitación es, ven viejo, confía en Dios, pero sé diligente y lánzate a dar abundantemente en el orden que sea. Bien sea el manejo propio de la administración de lo que es de Dios que nos corresponde a nosotros como cabezas, o bien sea en mirar a quién está necesitado. Dios es el que se encarga de dar, y aquí habría espacio para contar muchas cosas, pero ¿cuántos no han obtenido empleos espectaculares en pandemia cuando no habían conseguido empleo por muchos años sin pandemia? Así es. ¿Cierto? ¿Cuántos no han encontrado provisión de Dios a través de las ayudas, del MAS, todas estas cosas, y pensaron que iba a ser el acabose? Porque ¿quién tiende la mano hoy? Creo que nosotros tenemos que hacerlo. Pensábamos de igual manera con mi esposa el asumir el riesgo de crecer espiritualmente. Realmente creo que quedarnos en casa, encerrados por los 2 primeros meses, nos todos. Desde casa, los líderes espirituales nos tocó ponernos las pilas, los directores de ministerio, etcétera, etcétera. Pero a esta altura, y había gente desconcertada y todas esas cosas, pero a esta altura, ¿cuál es la condición óptima que está esperando alguien para asumir el riesgo de meterse más con Dios, de meterse más profundamente con Dios, de leer la palabra de Dios? Yo conozco casos de personas que su devocional era solamente de 15 o 20 minutos y hoy están haciendo devocionales de 1:30. No se alarmen, pero si uno se mete juicioso, teniendo el espacio, el tiempo, como ya tiene que estar en casa y puede hacer un devocional, ahí van a pasar cosas. Va a poder orar más tiempo, va a poder entender más de la palabra, tal vez va a poder sentarse de una forma más cómoda y más tranquila a ver una predicación, a un devocional, a alabar a Dios. Espiritualmente uno tiene muchas cosas que hacer en casa. Podría orar con su familia, cosa que no ha hecho antes. Este tema de crecer espiritualmente puede verse truncado por el temor y por la inseguridad que tenga la gente. Y ahí es donde hay que asumir el riesgo de creerle a Dios, asumir el riesgo de decir, bueno, Señor, es poco lo que me queda o ya no tengo nada, es poco la perspectiva que tengo, no es mucha, pero Dios, voy a creer en ti, me voy a meter en intimidad contigo. Y asumiendo una posición que es un poco rara para el mundo en general, creo que podemos encontrarnos con esas preciosas promesas de Dios que se convierten en esos trozos de madera que nos encontramos en la tempestad en la que estamos, para que aferrarnos a una promesa signifique realmente llegar
al otro lado, salir de esta pandemia bien librados. Otra vez voy a utilizar una frase de Summit 2020, es esta: a veces oramos por árboles y frutos, pero ignoramos la semilla. Hay que ir a quien provee la semilla para tomarla, en mi caso personal e individual, para crecer espiritualmente, porque eso representará muchos cambios. Me imagino un papá que nunca se ha metido duro con Dios y en estos tiempos se mete tenazmente con Dios. ¿Qué podrán ver sus hijos? ¿Qué podrá ver su esposa? ¿Qué podrán ver incluso sus líderes, sus amigos, su familia? Verán a una persona que ha cambiado, ¿sí? Porque la pandemia no tiene a Dios limitado en cuarentena. Dios está obrando, porque la pandemia no tiene por qué meternos debajo de la cama a mirar a ver qué puede pasar. Aquí hay que asumir el riesgo de ir por más en el conocimiento de Dios y en una relación con Dios. Así sí. Pastor, quiero recapitular antes de darle el paso a Anita. Primero, entonces, estamos hablando, tal vez hubo personas que llegaron a la transmisión hace unos instantes. Okay. Entonces, estamos hablando de asumir el riesgo, ¿no? Asumir el riesgo de la mano del Señor en momentos como estos. Entonces, dijiste primero, o nos compartían primero, asumir el riesgo de ¿qué? De invertir, de dar generosamente, no solo en términos económicos, ¿cierto? En una llamada, un mensajito, un detalle. De estar atento, un decirle, oye, ¿quieres que oremos? ¿Quieres compartirme alguna necesidad que tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? La gente se sorprendería, ¿no? Si hiciera ese ejercicio, la cantidad de necesidad que Dios le va a dejar ver. Pero también se sorprendería el ver cómo Dios va a multiplicar esos panes y esos peces en manos de ellos para bendecir a todas esas personas. Entonces, asumir el riesgo de invertir y dar generosamente. Y nos están diciendo también de asumir el riesgo de crecer espiritualmente. Y yo pensaba en algo antes de darle la palabra a Anita, y es, aquí también se está midiendo la madurez de algunas personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a ir a la iglesia y encontrarme con mi líder y allí con él trabajar en ese tema, y ahora no, ahora estoy en casa. Ahora es un asunto entre Dios y yo, ¿cierto? No hay más. No hay intermediarios. Ok, hacemos transmisiones y conexiones y todo el tema. Pero todo es, digamos que a la distancia. Con quien te conectas hoy es con el Señor. Entonces creo que eso también ha probado el calibre de la fe de muchos. Y pues obviamente es animar a muchos a que entiendan que el crecimiento de cada persona no puede depender de una persona específicamente o un lugar específicamente, ¿cierto? Sí. Anita, perdóname, te interrumpí. Tranquilo, no hay problema, pastor. Bienvenidos a los que llegaron en este momento. Sí, nosotros como cristianos tenemos claro lo que Mateo 6:33 dice, y es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando nosotros estábamos antes de la pandemia, nuestra vida era bastante agitada. Teníamos una rutina que seguir para cumplir muchas cosas que teníamos por responsabilidades, bien sea dentro de la casa, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios, y pues la vida era un poco más agitada. Ahora el trabajo se ha vuelto más complejo, decimos nosotros que se ha vuelto más complejo, se siente una carga mayor, pero también existe la libertad de estar dentro de casa en muchas oportunidades y por mucho tiempo. En mi caso en particular, yo digo bendita pandemia porque la necesidad de estar permanentemente orando. Yo tengo una hermana que se expone a diario en un hospital en donde se mueren 20, 30, 40 personas diariamente de COVID. Tengo a mi hijo viviendo en otro país en donde uno dice, ¿y si mi hijo, si Pilito se enferma, quién lo va a cuidar? O sea, Dios pondría ángeles, pero ante esa realidad de la necesidad, nuestro liderazgo, ¿cómo va a estar? ¿Están bien? ¿Se van a enfermar? ¿Qué va a pasar con los que son independientes? ¿Qué va a pasar con los que tienen su trabajo? La gente de la iglesia, decíamos, las personas van a estar vivas, se van a enfermar, se van a morir, en fin, muchas cosas.
yo digo bendita pandemia porque me llevó a depender mucho más de Dios, y lo que he experimentado de manera personal es volver a tener esa intimidad que tenía antes de casarme. Yo me casé me casé de 38 años y ya tenemos 19 años de casados, y pues yo entré a un hogar en donde había un hombre que tenía 2 hijos, un hijo de 16 y una niña de prácticamente 5 añitos en ese momento. Y yo decía, no, casi 6, estaba Danielita de 5. Yo decía, pues entré a un rol muy pesado, y recuerdo que Patricia Alarcón de Espíndola, alguna vez apenas empezando mi matrimonio, le dije, Pato, estoy tenaz porque mi relación con Dios se ha alterado. Y ella fue muy linda y me dijo, Ana María, la palabra de Dios dice que la soltera busque cómo agradar a Dios, pero la casada busque cómo agradar a su esposo. Entonces eso me dio tranquilidad. Pero esta pandemia, al tener como mayor flexibilidad en ese tiempo de permanecer en casa, sin tanto agite, tengo que arreglarme, tengo que vestirme, salir, no sé qué, me ha llevado a tener más tiempo con Dios, y eso ha sido una bendición muy grande, de estar uno metido con Dios, de recibir mayor revelación de Dios, de tener mayor intimidad. Tenemos a nuestra hija esperando. Dios ha sido precioso, nos ha bendecido tremendamente. Danielita ha sido una niña hermosa, como decíamos ahora, ella siempre está tras bambalinas, nuestros hijos son de bajo perfil, pero Dios le regaló a nuestra hija una beca para irse a estudiar. Y también a veces las personas dicen, pero ¿los pastores dónde están? Bueno, los pastores también somos personas que tenemos las mismas situaciones que cualquier otra familia dentro de la iglesia, y es ver cómo nuestra hija está esperando el momento de poder salir del país, de poder ir a disfrutar de lo que Dios le ha entregado. Claro, ella se ha esforzado, ha estudiado todas las cosas que se han requerido, ya tiene su cupo, tiene toda la provisión que el Señor le entregó, y también es sostenerla. Se iba en junio, entonces no se puede, de pronto en enero, no se sabe si se pueda, o en julio el año entrante. Entonces es sostener a nuestros hijos, al que está lejos porque está solo, y a la que está acá aún con nosotros para que pueda cumplir con sus metas. Entonces ha sido una bendición. Para cerrar este tema que mi esposita ha tocado, es que hablaste de lo que yo iba a hablar, no, y es muy chévere, es muy chévere porque yo dije, me faltó decir esto y lo voy a decir. Miren, es realmente sorprendente el resultado de esta pandemia desde el punto de vista espiritual, y lo podemos decir obviamente en nuestro círculo de inferencia, o sea, en Manizales. Nuestro liderazgo, vaya lío que teníamos para podernos reunir todos a orar. Y por 3 días a la semana nos reunimos a orar. Estamos haciendo unas rumbas espectaculares los sábados por la noche. Es una locura. La pasamos súper bien. Y hoy en día los que están trabajando a veces no se pueden reunir, pero siguen a fuerza de esta oración. Y vemos cómo en los hogares también la oración está de por medio del devocional, la lectura de la palabra, que no es solamente el trabajo que hace la iglesia para llevarles un producto a ellos. Nosotros tuvimos como resultado de todo esto un devocional que se llama Un día a la vez con Dios, que sale todos los días a las 7 de la mañana, 15 minutos mientras ustedes desayunan, ¿cierto? Y eso es una maravilla, está todo el liderazgo allí metido. Nosotros sabemos que si nos metemos, asumimos el riesgo de meternos más con Dios, Dios volverá con grandeza todo lo que nosotros hacemos. Y por último, quisiéramos hablarles acerca del riesgo de servir a Dios. No podíamos dejarlo por fuera. Hoy hay mucha gente que no está sirviendo, que se ha quedado en la casa, que ya se acostumbró a quedarse en la casa, que tal vez ahora que vamos a abrir la iglesia, no, pero mire, de pronto el riesgo, y nosotros lo entendemos. El servicio es un voluntariado, y el que quiera servir, perfecto. El que considere que es mejor quedarse en casa, pues que lo haga. Pero mire que hay que asumir un riesgo de servir a Dios, porque nosotros somos, y nos lo mostramos de esta manera, muy bonito, llegar a ser un discípulo campesino en los campos de Dios. Es sembrar la semilla, quitar los obstáculos que impidan que crezca, esperar que la semilla dé fruto, tener esperanza en la cosecha y depender no de la cosecha, no del terreno,
sino depender de la bendición de Dios. Esto es hacer un uso magistral de los dones, talentos y habilidades que tenemos, porque mucha gente hoy no le está sirviendo a Dios. Y recordando a nuestro amado pastor Darío y ese juego de palabras que hace él tan espectacular, que le fluye con tanta facilidad, es sembrando y cosechando. Pero si no siembras, si no asumes el riesgo de sembrar, porque cuando tú asumes el riesgo de sembrar, no estás a la suerte de lo que suceda, sino estás a la suerte de las promesas, de los propósitos y del crecimiento que da Dios, que es bien diferente. Tenemos que lanzarlo. Y aquí quiero hablar de dos personas. Uno de ellos es el director de Roca Kids, él con su esposa fundamentalmente, y hablar de nuestra hija Daniela. Porque cuando llegó este tema de la pandemia, dijimos, bueno, ¿quiénes van a transmitir conmigo? Ok. Levantó la mano, Roca Kids, pero no podía entrar a nuestra casa. Y desde su casa dirigió absolutamente todo. Logramos conseguir a última hora un aparato que nos permite recibir muchas cosas, hay una caja Magic, no sé qué cosas, unas luces, comprar afanosamente un par de cámaras, los cables, esto, lo otro, y él todo lo dirigió desde allá. Y hubo alguien que dentro de nuestra casa lo asumió, que nuestros jóvenes son muy capaces, que fue nuestra amada Daniela. Así es. Y hoy lo que tenemos de esa presencia virtual de la iglesia Casa Roca de Manizales en los hogares de la gente, se debe a que ellos asumieron ese riesgo. Así es. Era un riesgo porque podríamos fracasar. Mire, la internet en nuestra casa era horrible, en nuestro apartamento. No estábamos seguros si lanzarnos con un devocional, que el primer devocional, imagínate que fue de 59 minutos, hermano. ¿Qué tal un devocional de 59 minutos? A las 9 de la mañana. A las 9. En el segundo devocional yo no estaba así, sino hagan de cuenta que la silla estaba pegada a la pared y estaba yo así de lado. Durante 50 minutos así, menos mal no me dio un dolor de cabeza. O sea, hicimos las locuras más grandes, no nos funcionaba, se nos quedaba congelado y todo, pero asumimos el riesgo. No teníamos a Jaimito. No teníamos a un Jaimito, sí, eso es cierto, porque nuestro Jaimito estaba trabajando tenaz porque él le tocó trabajar y no podía hacer absolutamente nada, nuestro amado Luis Leo. Pero nosotros tomamos el riesgo de comprometernos ignorando lo que iría a pasar, pero sabiendo que Dios lo iría a hacer. Y tú lo estás diciendo y nosotros lo hemos vivido, y creo que no solo es Manizales, Bucaramanga, sino todas las iglesias, todas. Hemos encontrado que hay un youtuber dentro de nosotros. Hemos aprendido a hablarle a una cámara. O sea, ¿te acuerdas del primer día, Paz? O sea, ¿tú te acuerdas del primer día frente a la cámara, hablando frente a la cámara, sin nadie? Yo siempre he dicho, uno normalmente está escuchando a las personas, las está viendo, uno ve los gestos, uno ve las expresiones, uno trata de con la expresión tratar de leer, ¿no? Se está quedando dormido, está conectadísimo, se quebrantó, el Señor estaba tocando el corazón, sí, pero aquí estás frente a una cámara, nadie, no escuchas una sola voz, lo único que ves son los mensajes y los emojis que manda la gente. Entonces yo me acuerdo ese primer día, yo recuerdo que mi primer día fue un miércoles en la iglesia frente a la cámara, ¿sí? Ahí al menos tenía a Jaime estaba detrás de la consola. Pero a partir de ese domingo, yo ya estaba aquí donde estoy completamente solo. Jaime conectado a través del computador y con Jaime hemos aprendido a manejar herramientas que no sabíamos manejar antes, a configurar una cantidad de cosas que no sabíamos manejar antes, y uno dice, y creo que eso le ha pasado a no solo, fíjate la alabanza, ¿no? El reto de alabanza de hacer los empalmes, enorme. las grabaciones,
Las ediciones, todo. Las ediciones, nosotros recuerdo que hablábamos con algunas chicas de alabanza que decían no, y entonces yo estaba grabando y pasó el bus, y pues, suspenda y empieza a grabar otra vez. Entonces, claro, porque no todos en la casa tenemos un ¿cómo se llama? Un estudio de grabación con la acústica, y todo ha sido un aprendizaje tan bello, y uno ha visto el compromiso y el servicio para el Señor de parte de las personas. Entonces yo creo que el ánimo es que muchos se levanten también a servirle al Señor. Sí, Paz, mira, este es un reconocimiento a todos aquellos que han trabajado hasta hoy haciendo posible la iglesia. Sí. La iglesia no es de los superhéroes del pastor y la esposa del pastor. La iglesia realmente es la suma de esfuerzos, de talentos, de dones, de personas convencidas que tienen que hacer su partecita para que se dé el todo. Mira, perdóname algo. Yo he descubierto Mujer Integral, o sea, la manera en la que estas mujeres han trabajado. Hablo de estas mujeres, mi esposita con todas las chicas de Mujer Integral. Y las ovejitas de Mujer Integral también. Claro. Las ovejitas, el trabajo. Entonces recuerdo que en un mes fueron los devocionales grabados, algo así. Fueron devocionales, y entonces todas grababan, y entonces se editaba y se sacaba y se mandaban audios y eran reflexiones. Otro mes hicieron otra cosa, regalos, el regalo del día. Entonces y yo las veía como unas hormiguitas, y todas estas mujeres trabajando. Entonces uno dice, es un trabajo cohesionado, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí predicando, pero la gente está llamando a la ovejita, cuidando a la ovejita, mandándole un WhatsApp a la ovejita, mandándole un mensaje. Entonces todos estamos en la dinámica de servir. Mira, Paz, el tema es tener la conciencia de que hay que lanzar el pan al agua. Amén. El lanzar el pan al agua en nuestra iglesia Casa sobre la Roca ha representado esto. Mira, en 3 meses de estar encerrados, aprendimos lo que hubiésemos aprendido en 5 años, Paz. Sí. Y esto no es porque nosotros somos muy inteligentes y muy capaces, aunque el ser humano busca adaptarse rápidamente a los entornos cambiantes, ¿cierto? En realidad, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios nos enseñó a nosotros en 3 meses todo lo que debíamos recorrer hacia atrás. Todo lo que debíamos aprender hacia adelante. Yo me estaba muriendo el primer día. Mi esposa y mi hija fueron testigos de que yo temblaba. O sea, si temblé el primer día que prediqué el primer sermón en esta iglesia, que fue un domingo de resurrección, en el año 2004, en abril, ¿cierto? Yo me estaba muriendo en ese devocional. Literalmente me estaba muriendo. Yo no sé por qué no me descompuse, yo no sé por qué no me derretí. Pero lo que hemos aprendido es una cosa bárbara, y me sirve para unirme a esa invitación tuya, de decirle a las personas, no les estamos diciendo que los que tengan mayor riesgo de eso, asuman el riesgo de pronto contagiarse en transporte público, eso, no. Le estamos diciendo a las personas que de cuenta de Dios ponen en sus corazones el querer como el hacer para servir, que asuman el riesgo de hacer la parte que les corresponde, porque de seguro eso va a ser multiplicado por Dios y va a ser bendición para quienes sirven, pero mucho más también bendición para aquellos que van a recibir el servicio. Amén. Porque cuando nosotros entremos en presencialidad de nuevo, la virtualidad se mantiene y va a ser mayor el trabajo, van a ser mayores las demandas. Yo no me imagino los corre-corres que vamos a tener en el templo porque se cayó la señal, porque la alabanza tiene que ser dada de determinadas maneras, porque no se escucha, porque el micrófono se le apagó la pila, porque 20,000 cosas van a pasar, porque esta persona empezó a cantar y se le empezó a escurrir el tapabocas y él lo tiene aquí, pero está feliz y metido con Dios. O sea, muchas cosas son retos y necesitamos que aquellos que estén convencidos de servir a Dios, amén, realmente lo hagan. Ojo, con que somos discípulos campesinos en los campos de Dios. Porque finalmente, yo no sé si Suma se quiere decir algo ahí. Sí, porque
Lo que nosotros tenemos que hacer es extender el reino de Dios y su justicia. Para eso nos creó Dios. Dios no nos creó para ser egoístas y buscar nuestro propio bienestar, el de la pareja, el de los hijos. Dios nos creó para entregarnos. Y a nosotros como siervos del Señor, llámese líder de grupo pequeño, director de un ministerio, pastor, lo que sea, el que recoge los cables, Dios nos llamó para entregarle un servicio. Y si nosotros nos ocupamos de lo de Dios, Dios se va a ocupar de lo nuestro. Eso es algo impajaritable. Totalmente cierto. Mira, perdóname un segundo que te agregue esto. Dios me pone eso en este momento y lo digo con toda convicción y lo sustento. No estamos llamando a que la gente venga a servir para hacerlos más populares, para hacerlos más visibles, para hacer los payasos más grandes, porque hay gente que bajo el título de siervo, lo que busca son lucrarse ellos mismos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos convencidos que si tienen que lavar pies, van y los lavan. Amén. Amén. Que se tienen que ir a visitar a una persona, orar por una persona, que se tienen que ir a llevar, como aquí ha sucedido, un mercado hasta donde sea, que se tienen que hacer algo de llevarle una plata a alguien o ir a recoger un recibo y pagar un recibo, lo que sea. Estamos hablando de esa clase de servidores. Asumir el riesgo, entendiendo que Dios quiere que nosotros hagamos para que sea visto el Señor y no nosotros, porque si estamos jugando a ser famosos nosotros, ¿cuántos ejemplos no tenemos nosotros a nuestro alrededor? Fracasos absolutos, desengaños totales. No queremos eso, queremos reales siervos del Señor. Personas que tengan una convicción de que, así como lo dice nuestro proceso, conectarse, crecer, fuimos creados para servirle a Dios, para sembrar. Y el que se debe ver es el Señor. Siempre. El Señor, Siempre. no nosotros. Nosotros somos unos instrumentos del Señor. Tal vez hoy ignoramos lo que Dios puede hacer con nuestro voluntariado en la iglesia, pero Dios nos mostrará qué quiere hacer con nosotros, escogiendo, como dice su palabra, de lo vil y menospreciado. Quisiera llevarlos hacia esto, miren, haciendo ya una suma de todo esto. Estamos hablando de asumir el riesgo de invertir generosamente en lo que tenemos por hacer para nosotros y para los demás. Estamos hablando de invertir generosamente para crecer espiritualmente. Y estamos hablando de invertir para servirle a Dios. Mi esposa lo mencionó. Busquen primeramente el reino de su justicia, porque habrá personas que hoy, preocupadas solamente por lo que han de comer, beber o vestir, no se han percatado que tienen que necesariamente arrojar al agua el pan. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que lo pones ahí y después va a volver. ¿Pero va a volver de qué manera? Transformado. Habiendo cumplido su ciclo, ¿cierto? Habiendo comprobado que los riesgos que asumimos con confianza en Dios son certeza absoluta de bendición. Amén. Para los demás y para nosotros. Y pudiendo, a través de nuestra fe, dar un testimonio al mundo, porque los cristianos vamos a salir muy bien librados de todo esto, contrario a aquel que todavía piensa que es capaz de salir adelante y que no hay un Dios que necesite. Es cierto, Dios no necesita a nosotros, somos nosotros los que necesitamos a Dios, pero también es cierto que nosotros tenemos que buscar a Dios. El profeta Jeremías lo dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen De todo corazón. todo corazón. Entonces la promesa es: hagámoslo, asumamos el riesgo, pensemos en que si queremos tener una cosecha hay que sembrar, que con toda seguridad vamos a ver el resultado de esa decisión. Aventura cristiana, podríamos hablar en esos términos. Así es. Podríamos llamar eso así la enseñanza de hoy, una aventura cristiana, así lo podríamos llamar. En estos tiempos modernos, en tiempos actuales. Perfecto, Paz, así es.
lectura, porque hablando del servicio, que es el último punto que tocamos, hablando del servicio, que fue el último punto que se tocó, vemos cómo los ministerios, desde Timoteos, J+25, Iglesia Infantil, Casados, han desarrollado actividades que parecieran que fueran la presencialidad, pero lo hacen de manera virtual. Casados hizo una cena romántica espectacular, vimos fotos, TMT hace sus devocionales, Iglesia Infantil ha hecho sus clases cada día, son, mejor dicho, cada domingo son espectaculares, hombres de vida, cada uno va desarrollando y uno ve cómo esto ha sido una aventura de crecimiento para todos aquellos que han querido entrar en ese crecimiento. Eso es importante, la disposición para crecer y aportar en el reino para nosotros. Perfecto, Alexa. Mira que su merced ha hecho esto, su merced así abrió el espectro de todos los resultados que podemos ver, porque ha habido gente que se ha arriesgado a servir. Y gloria a Dios por todos y cada una de las personas que han estado aportando y trabajando. Nosotros aquí lo hemos visto de muchísimas maneras, con los ministerios. Hablar de cualquier ministerio es de pronto desequilibrar lo que otros ministerios están haciendo, porque realmente, espiritualmente, en resultados de vida y también en el cumplimiento de su llamado, nosotros podemos dar un reporte. Yo lo voy a decir de esta manera, y digo que lo sustento, que los resultados de hoy son mejores que si hubiéramos estado operando en las condiciones normales que habíamos venido operando. Todo tiene un propósito, Paz, todo tiene un propósito y para este tiempo nacimos y aquí vamos a seguir. Qué bello y solo nos queda decirles gracias y Pastor, quiero que oremos para cerrar. Nos pasamos solo un par de minutos, yo tengo Biblia. Mis alumnos deben estar conectados ahí al espacio. Ellos saben que yo me demoro unos minuticos siempre. Entonces sí me gustaría cerrar con una oración. Mi Paz, porfa, dirígela. Vale, Paz. Vale. Amado Dios, gracias porque como pedimos, amado Dios, esta mañana, que haya venido el segundo toque para que se vea con claridad, Señor, para que se saque la viga del propio ojo, para que todos los que creemos en ti podamos conectarnos, crecer y servir con la guía de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios del cielo, por aquel que ha sido redarguido, Señor. Gracias por aquel que está siendo movido por el Espíritu Santo para tomar el riesgo de dar pasos de fe y de obediencia, Señor. Gracias igualmente también, Señor, por aquellos que hoy a través de una enseñanza como esta, de un conversatorio como estos, confirman que están bien encaminados, Señor. Gracias, mi Rey, porque esto es tuyo, Señor. Por ti lo hacemos, Señor. Y eres tú, Padre Santo, quien recompensa y quien engrandece a todos, Señor. Bendito y alabado seas tú, Señor, porque hoy hemos llegado una vez más a corazones, a seres humanos, a familias, a hogares. Hoy una vez más la iglesia, como es el propósito de nosotros, Señor, permanece en casa. Y hoy una vez más nuestra iglesia dice, Casa Roca no para, Señor. Bendigo a cada persona ahora mismo, bendigo a cada familia y bendigo especialmente, Señor, a estos amados pastores de Casa Sobre la Roca Bucaramanga, Señor, a quienes para mí son un ejemplo y a quienes pido, Señor, que les fortalezca sus brazos, Señor, y que los siga llenando de gracia, de amor y de verdad, Señor. En esa responsabilidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros en nuestras ciudades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón
haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.